Muy buenos días, mis amados hermanos, pastoras, pastores del Señor Jesucristo. Hoy el devocional tiene que ver con el creyente y su religión. En Santiago, el libro de Santiago capítulo 1, verso 26 al 27 dice lo siguiente. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del pecado. En Hechos capítulo 17 quiero contrastarlo, dice así, Hechos 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Una pregunta: ¿qué es la religión? Es un conjunto de creencias y de normas y comportamientos, de creencias, de oraciones y sacrificios que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce y sostiene una relación con la suprema y divina majestad, ya sea nuestro Dios eterno, Santiago 1:26, o con sus diferentes dioses según Hechos 17:22. ¿Qué es ser religioso? Cuando el apóstol San Pablo salió de la cárcel de Filipo, puesto allí por los magistrados romanos, por haber libertado del espíritu de adivinación a una muchacha del lugar, según Hechos 16, y leer cómo Dios sacudió los cimientos de la cárcel para libertar a su siervo y apóstol, y una vez libre, cómo San Pablo hizo respetar sus derechos como creyente, como hombre, como ciudadano romano. Y también hizo venir a los magistrados romanos y que se disculparan con él y que le rogaran para que él saliera de la cárcel y de la ciudad. Pasando por varias ciudades hasta que llegó a Atenas, según Hechos 17:16. Y dice la Biblia que mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad hundida en la religiosidad e idolatría del pueblo. Estaban los filósofos, pensadores griegos, analistas del mundo por la razón y no por la religión. Los epicúreos era la escuela de Epicuro. Buscaban en la filosofía la plenitud del placer, de la felicidad y de la tranquilidad. Pero también estaban los estoicos. Enseñaba que había un Dios supremo y era verdad, pero que también había muchos dioses subordinados y que el hombre tenía facultades similares a esos dioses. Y cada día San Pablo disputaba con ellos en las plazas, en la sinagoga, sobre cuestiones religiosas, y fue oído por los del Areópago y fue llevado allí. Lo primero que San Pablo le dice a los atenienses es que veo su religiosidad, refiriéndose a la variedad de imágenes que estos sabios atenienses tenían en sus nichos. Pero había un nicho vacío que decía: al Dios no conocido. Y es desde ese momento, Hechos 17, del versículo 22 al 34, donde podemos leer el discurso más hermoso y poderoso y completo del apóstol San Pablo a los atenienses, y que también nos ayudó y nos ayuda de igual manera a nosotros. Ahora, ¿qué dice el apóstol Santiago, el hermano del Señor Jesucristo? Él dice en cuanto a la religión, que la religión pura y sin mancha delante de Dios es esta, y da una característica que nosotros venimos mostrando constantemente en nuestro andar diario en el Evangelio, y es atender a través de esa religión y sin ser religioso a nuestro prójimo, a los pequeños del reino, a las viudas, al huérfano, al necesitado. Allí estamos mostrando que verdaderamente tenemos una religión sin ser religioso. San Pablo en Romanos 12:11
Nos hace una advertencia a ser diligente y no ser perezoso, sino ferviente en el espíritu sirviéndole al Señor. John Wesley en el Sermón 38 nos hace una advertencia contra los peligros del fanatismo. El Dios de la vida les bendiga en esta preciosa mañana y que sea de mucha bendición.